Donald Trump ya tomó su primera decisión relevante como presidente electo. Sole Agüero está con nosotros para contarnos más detalles. Sole, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Ya conocimos el primer nombramiento de quienes van a formar parte del gobierno de Donald Trump. Y es una mujer que habíamos escuchado en el discurso que entregó Donald Trump cuando ya se conoció su victoria, que es Susie Wiles, que es la primera mujer en la historia de Estados Unidos que es nombrada en este cargo y que había sido la principal estratega de la campaña de Donald Trump. Aunque lleva varios años trabajando junto a él, ya había participado de la campaña de 2016, también de su campaña de 2020. Ella es originaria del estado de Florida y se le considera también que fue el artífice de su triunfo en ese estado en 2016, cuando Florida se convirtió en un estado rojo después de haber sido considerado un estado péndulo. Donald Trump anunció este nombramiento en un comunicado y la describió como fuerte, inteligente, innovadora, universalmente admirada y respetada. El primer mandato de Donald Trump, recordemos que había tenido 4 jefes de gabinete, uno de ellos, John Kelly, que dio declaraciones muy polémicas, ¿te acuerdas, Daniel?, durante la campaña donde dijo que era un fascista, Donald Trump. Sí, dijo que era la categoría de fascista. Ahora, claro, es muy importante esto porque él, como tuvo tantos problemas con ex personas relevantes en su anterior administración que luego han sido los principales críticos de la forma de gobernar de Donald Trump, se considera que ahora se va a rodear de un círculo de leales, de incondicionales. Y esta persona, por lo tanto, Susie Wiles, tiene un rol muy relevante en llenar la mayoría de los cargos importantes del gobierno. La jefa de gabinete de la Casa Blanca es un cargo muy importante, es considerado uno de los cargos claves dentro del gobierno y se espera, por lo tanto, que tenga una figuración muy importante en la administración de Donald Trump. Claro, pues lo mismo habitualmente es el primer cargo que conocemos y claro, se espera que dentro de los próximos días haya ahí nuevos nombramientos antes del 20 de enero, que es la fecha en la que va a asumir Donald Trump nuevamente como presidente. Sigamos ahora con otro de los temas que se tomaron en la campaña, que fue la inflación en Estados Unidos. En septiembre la inflación había caído al 2,4%, sí se prevé que en las próximas semanas pueda experimentar un alza y es precisamente el costo de la vida uno de los factores que para muchos estadounidenses terminó determinando su voto a favor de Donald Trump, quien prometió mejorar las condiciones para sus ciudadanos. Pero, ¿qué tan posible es poder cumplir esa promesa? Lo revisamos en la nota de Carlos Greitz en su informe desde Florida. Hollywood, al norte de Miami, es uno de los puntos turísticos más visitados al año por millones de turistas. Bien lo saben en este restaurante, el más popular de la línea de playa, Mamacitas. Su manager asegura que desde hace un par de años todo cuesta más. La gente llega, pide el pescado porque lo aman y es muy popular aquí y me dicen, pero subió mucho de precio. ¿Cómo lo vamos a dar al mismo precio si absolutamente todo está carísimo? Y si para los turistas resulta duro el aumento de precios, los residentes dicen en muchos casos ya hay cosas a las que ni siquiera pueden acceder. Bueno, el año pasado todavía pagamos la renta a $2,000, pero ya este año subió, ahora sí que nos aumentaron $150 más, o sea que ya serían $2,150 al mensual. Sí, es bastante duro, de verdad que un tiempo hacia acá los precios han aumentado mucho en la comida, en la renta, en la gasolina. De verdad hemos tenido un aumento bastante fuerte en todos los rubros. Y el comercio es solo uno de los rubros que más se ha visto afectado por el aumento de los precios en este estado, precisamente el de Florida, donde la inflación alcanza un 9%. Es la zona de mayor aumento de precios en todo Estados Unidos, donde la inflación alcanza el 4% en promedio a nivel nacional. El resultado de las elecciones que determinó el triunfo de Donald Trump pasa, según los especialistas, en gran parte por el aumento de precios. Cuando la gente está parada en la cola para ir a votar, ¿verdad?, las conversaciones que tú oías era eso, justamente. Mira, tuviste el precio de los huevos, tuviste el precio de la carne, viste la gasolina, el bolsillo. El americano votó con el bolsillo. Pero ¿cuánto pagan realmente por los bienes esenciales los habitantes de Florida? Aquí hay algunos ejemplos. Un detergente de 1 litro, $15, poco menos de 15,000 pesos chilenos. Un paquete de 9 rollos de papel higiénico, $7, casi 7,000 pesos.
Para algunos especialistas, medidas anunciadas por Trump como la reducción de impuestos y el aumento de los aranceles es inflacionario y probablemente significará tasas de interés más elevadas en los próximos años. Quienes viven en Florida solo esperan que su elevado costo de vida no siga subiendo. Todo el mundo espera lo mejor. De pronto Kamala Harris lo podía hacer, de pronto ahora Trump es la persona encargada que el país y el pueblo decidió que fuera. Yo sí tengo muchas expectativas con el cambio de gobierno, yo sí creo que puede mejorar. No obstante, hay algunas esperanzas. De hecho, en el último año de la administración de Joe Biden, uno de los sectores que lideró el crecimiento fue el de la construcción, especialmente en esta parte de Estados Unidos, donde el aumento de la demanda de viviendas ha crecido considerablemente. Esto también alberga las esperanzas de que ese crecimiento pueda traducirse en un aumento en el poder adquisitivo de sus ciudadanos. Ha sido el informe de Gerson Garrido y de Carlos Greich para Chilevisión Noticias desde Florida, Estados Unidos. Claro, hay que recordar que una de las principales promesas de campaña de Donald Trump es establecer aranceles a las importaciones. Ha dicho que un 60% para los productos de China y entre un 10 y un 50% de otros países. Eso evidentemente subiría, si es que lo cumple, en los precios de los productos importados y podría tener un efecto también en la inflación. Claro, parte del análisis que se ha hecho también, que entre los especialistas aseguran que el programa económico de Donald Trump sí tiene ahí un posible efecto inflacionario importante. Estábamos esperando las palabras del actual presidente de Joe Biden, que ayer supimos que había llamado a Donald Trump, pero hoy habló en la Casa Blanca frente a miembros de su administración, a miembros de su familia que estaban ahí presentes, y volvió a reiterar que ya se puso en contacto con el presidente electo y prometió que la transición de poder se va a realizar de manera pacífica, y con una frase en la que destacó que la voluntad del pueblo siempre prevalece. Ahí también haciendo mención a la confiabilidad del sistema electoral en Estados Unidos después de todos los cuestionamientos que hubo de parte de Donald Trump, donde antes de su triunfo insinuó que si es que él no ganaba esta elección no iba a reconocer los resultados. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Biden. Ayer hablé con el presidente electo Trump para felicitarlo por su victoria y le aseguré que instruí a toda mi administración a trabajar con su equipo para garantizar una transición pacífica y ordenada. Eso es lo que merece el pueblo estadounidense. Aceptamos la elección que hizo el país. Como he dicho otras veces, no puedes amar a tu país solo cuando ganas. No puedes amar a tu vecino solo cuando estás de acuerdo. Independiente de lo que hayan votado, espero que nos veamos los unos a los otros, no como adversarios, sino como estadounidenses. La elección de Donald Trump entra en un terreno que es hasta ahora totalmente inédito en la política estadounidense por varias razones. Una de ellas es que es la primera vez que un criminal convicto, condenado por la justicia, es elegido para la presidencia, estando todavía pendiente que se sepa cuál es la sentencia para Trump en el caso en que ya fue condenado, y también qué va a pasar con los demás procesos que él tiene abiertos, entre otras causas, por haber intentado interferir en la elección anterior de 2020. Claro, el caso por el que había sido hallado culpable, que era el caso de falsificación de documentos en relación a el caso de Stormy Daniels, la actriz porno en la que él había tratado de comprar su silencio para que no dijera nada sobre una relación extramatrimonial que ambos habían mantenido, pero hay otros 4 casos penales en su contra. Hace falta todavía que se conozca la sentencia, va a ser el 26 de noviembre, y la pregunta que hay es si Donald Trump puede ir a la cárcel y qué pasa con el resto de los juicios en su contra. Revisemos. Está condenado, espera sentencia y aún así se convirtió en el presidente electo de los Estados Unidos. Donald Trump tiene cuentas pendientes con la justicia y el desenlace de los casos penales en los que está involucrado aún es una incertidumbre. ¿Qué pasará con los 4 que están abiertos en contra de quien el próximo 20 de enero otra vez llegará a la Casa Blanca? Todo comenzó en enero de 2018 cuando el Wall Street Journal reveló el pago de $130,000 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, un mes antes de las elecciones de 2016. El objetivo, encubrir un supuesto encuentro sexual entre ambos, lo que terminó este año con una condena a Donald Trump por 34 cargos de falsificación de documentos para ocultar el desembolso de ese dinero. Así se defendía en ese entonces. Esto fue una
una desgracia. Fue un juicio arreglado por un juez conflictuado y corrupto. No hemos hecho nada malo. Soy un hombre muy inocente. Esto fue obra de la administración Biden para dañar a un opositor político. El próximo 26 de noviembre, Trump debe recibir la sentencia tras su condena, que ya se ha aplazado 2 veces. Pero la posibilidad de que se lleve a cabo es una incertidumbre, luego de que el Tribunal Supremo dictaminara que los exmandatarios gozan de inmunidad parcial. Ahora, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? ¿Qué pasa si Donald Trump es sentenciado? Yo tengo la impresión que esta condena va ir de lo simbólico a lo pecuniario, que usted comprenderá, como estamos hablando de un multimillonario, probablemente no va a ser muy complejo juntar el dinero. Si se impone una pena de reclusión, eso puede ser leído por sus partidarios, que son más de la mitad de los electores, como un intento de evitar o enlodar su presidencia. 6 de enero de 2021 y seguramente recordará estas imágenes que registran el momento en que una turba de partidarios del en ese entonces presidente saliente Donald Trump irrumpe en la sede del Congreso de Estados Unidos. La responsabilidad del republicano en este hecho es uno de los 4 cargos que se le imputa en la acusación por alterar los resultados de las elecciones e impedir la certificación del triunfo de Joe Biden. Investigación que lidera el fiscal Jack Smith. Yo creo que el presidente Trump lo tiene muy en su perspectiva de remoción. Y lo ha señalado por lo demás en el cuadro electoral, así que eso pudiera también tener un impacto, porque si se nombra un fiscal con otra característica, pudiera incluso retirarse alguna de las acusaciones que en este momento existen y que están en manos de la Fiscalía. Junio de 2023 y Trump es acusado de tomar documentos clasificados de la Casa Blanca tras dejar el cargo y llevarlos a Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach, Florida. Agentes del FBI incautaron más de 20 cajas clasificadas, desde confidencial hasta top secret, investigación que también lidera el fiscal Jack Smith. Los documentos clasificados fue desestimado por la jueza de Florida, a la cual Trump ya felicitó. Por lo tanto, ese ya podríamos decir cayó. Claro, porque el mismo Trump llenó de halagos a la jueza, que no solo desestimó los cargos, sino también dictaminó que el fiscal fue nombrado de forma inconstitucional para el cargo. En otro caso estatal, Trump enfrenta cargos por presuntamente haber conspirado para alterar los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia para intentar continuar en la Casa Blanca. La evidencia, una conversación telefónica en la que el republicano le pide al secretario del Estado encontrar los votos necesarios para imponerse. Podría ser que los procesos mismos queden postergados hasta el final de la presidencia, o que si hay sentencias, como tiene que haberla en uno de los casos, que ya hay culpabilidad declarada, pudiera también postergarse aquello hasta el final del periodo nuevo. Son 4 casos penales en los que está envuelto el ahora presidente electo de Estados Unidos. Y es que el 5 de noviembre Donald Trump no solo competía por volver a la Casa Blanca, también se jugaba su futuro judicial. Sí, Daniel, en Estados Unidos todavía están a la espera de cómo va a quedar configurada la Cámara de Representantes, pero quien tendría mayores probabilidades de quedarse con el control es el Partido Republicano, que debiera tener el control de ambas cámaras y la Corte Suprema para Donald Trump. Claro que sí, controlaría los 3 poderes del Estado, entonces, los partidarios de Donald Trump. Exactamente. Muchas gracias, Sole. Gracias, Buenas noches. Daniel. Que estés bien. Buenas noches.